Hola, muy buenas tardes. Estamos en las 5 en punto y queremos dar inicio. Mi nombre es Delia Cavazos del equipo de experiencia del cliente y estamos muy contentos de contar con su presencia el día de hoy en nuestro webinar informativo, que es el complemento carta aporte. Nuestro evento tendrá duración de 1 hora. Contaremos con la participación de un expositor y al finalizar tendremos un espacio para responder todas las preguntas que nos compartan. En la parte inferior del Zoom podrán encontrar un icono como el que se muestra en la pantalla. Por este medio podrán hacernos llegar de forma escrita todas las dudas que tengan. Sin más, quiero darle la bienvenida a Alejandro González, nuestro director de Desarrollo Comercial para el segmento industrial. Muchas gracias, Delia. Muy buenas tardes a todos. Es para mí un gusto estar aquí con todos ustedes. Y bueno, ya veo que somos 145 más los que se sigan conectando. El día de hoy la intención es poder, como hemos venido buscando en CEMEX, generar valor a nuestros clientes, convirtiéndonos en su principal socio estratégico. Y es por ello que hoy, ante un cambio de regulación tan relevante como el que ha habido ahora con el SAT en el tema de carta aporte, hemos invitado al despacho Sesma y Magnis con Carlos Sesma, el socio director, para que nos puedan platicar un poco más de detalle acerca de cuáles son las implicaciones, todos los trámites y cumplimiento que debemos dar para poder, digamos, estar dentro de la regulación con este cambio legislativo. Sesma y Magnis Abogados es una firma con más de 40 años de experiencia en la práctica del derecho. Y bueno, tienen además varios temas en los cuales pues tienen un liderazgo marcado, ¿no? Como temas de telecomunicaciones y medios, propiedad intelectual, transporte y logística, que ese es uno de los temas que vamos a ver el día de hoy precisamente, tema laboral, corporativo y contratos y transaccional. Cuentan con oficinas también en la Ciudad de México, en Monterrey, en Querétaro y Guadalajara. Y para mí, pues me da muchísimo gusto presentar a Carlos Sesma, quien nos va a participar pues de estos detalles que implica el cumplimiento de la carta aporte ante la nueva regulación. Carlos, bienvenido, muchísimas gracias por el tiempo y bueno, esperemos que para todos ustedes, nuestros clientes, sea de alto valor esta información que van a recibir y puedan con ello tener más idea de cómo aplicarlo en sus negocios para dar cumplimiento operativo en cada una de sus empresas, ¿no? Muchísimas gracias, Carlos, te cedo la palabra. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, Delia. Y pues muchas gracias a todos ustedes por el tiempo que nos están dando. Aquí la intención, por supuesto, de nosotros como equipo, junto con CEMEX, es de poderlos poner al tanto de una reforma de índole fiscal que seguramente han escuchado en últimos meses, que es una reforma que, aunque está dirigida a la prestación de servicios de transporte, es una reforma que realmente nos afecta a cualquiera que estemos moviendo cualquier producto, cualquier materia prima, cualquier bien en las vías de comunicación en México y además cualquiera que lo esté haciendo por cualquier medio de transporte. Esta reforma viene a modificar los requerimientos que tienen que tener los transportistas al momento de prestar un servicio y tiene varias aristas que le van a tener una aplicación directa tanto a los transportistas como a los intermediarios de transporte, a estos famosos logísticos o brokers, como a cualquiera que esté contratando los servicios de transporte o llevando a cabo el servicio de transporte de forma de transporte privado, que es este transporte de nuestros propios activos, ¿no? Entonces, es muy interesante esta reforma que tenemos que conocer cualquiera que movamos cualquier producto en México. Y la siguiente, por favor, Delia. ¿En qué es lo que consiste? Primero, hay que puntualizar
que estamos ante modificaciones a la resolución miscelánea fiscal del 2021. Y en ese sentido, estas modificaciones lo que están buscando principalmente tienen un objetivo dual. El primer objetivo es que se busca el poder documentar e informar sobre la legal estancia o sobre la legalidad de la carga que se está moviendo en México por cualquier medio de transporte. Existen, como todos nosotros sabemos, cualquier cantidad de productos o de materias primas que se mueven bajo ilegalidad, productos robados, productos piratas, productos que están pasando por abajo de la supervisión de la autoridad. Y esta reforma tiene un esfuerzo claro y patente para tratar de disminuir este movimiento de carga ilegal en México. Adicional, el segundo propósito, que también es muy claro y muy abierto, es que existe también al día de hoy una gran cantidad de transportistas que siguen operando en informalidad y que se intenta a través de esta implementación de la nueva documentación el poder documentar apropiadamente con los documentos fiscales necesarios los servicios de transporte de carga, informando a la autoridad de forma incluso previa a que se preste el servicio para que pueda la autoridad debidamente fiscalizar a estos prestadores de servicio. Entonces, este segundo objeto pues es netamente recaudatorio y pues ambos objetos son buenos, son objetos que nos ayudan al comercio, que nos deben de beneficiar en ese sentido. Hablaremos un poquito de cómo se está llevando a cabo, porque eso sí, tiene algunas oportunidades este esfuerzo, pero los objetivos son buenos. Ahora, ¿de qué trata esto? Se están creando documentos y se están modificando documentos existentes de índole fiscal para efecto del transporte de mercancías en México. Y los que más vamos a escuchar ahorita, pues va a ser el complemento carta-aporte, el CFDI de ingreso y el CFDI de traslado. Entonces, se crean dos figuras nuevas. El CFDI de ingreso, pues ya lo conocemos todos, es la factura de cualquier servicio, cualquier producto que se vende en México. Pero el CFDI de traslado es una figura nueva y el complemento carta-aporte, asimismo, también lo es. Y vamos a entrar en detalle un poquito sobre qué es lo que esto implica. La documentación que nos están solicitando, alguna la va a emitir el prestador de servicio de transporte y otra la tendrá que estar verificando los intermediarios o los embarcadores de carga. Entonces, es muy importante que cada actor de esta cadena tiene una obligación alrededor de esta nueva regulación. Vamos a la siguiente, por favor. Un tema muy importante, es decir, que dentro de estos esfuerzos, la verdad es que se ha visto, como lo hemos visto también pues, en otras modificaciones y en otras reformas recientes, un plazo muy apretado de implementación por parte de la autoridad. Originalmente, la fecha que se tenía para implementación de esta reforma era el 30 de septiembre del 2021 y se emitió después una prórroga por vía de una modificación anticipada de la modificación a la miscelánea fiscal, o sea, por vía de una mera publicación en la página de internet del SAT, se emitió una prórroga que modifica la fecha de implementación de septiembre 30 al 1 de enero de 2022 de forma efectiva, aunque establece el 1 de diciembre como fecha de implementación, pero el 1 de diciembre se está manejando como un periodo de prueba, ya que no tendrá sanciones y no tendrá consecuencias la emisión de estos documentos de forma errónea. Por lo tanto, la implementación, aunque sí arranca el 1 de diciembre, se tiene prevista para el 1 de enero. Ahora, es importante decir que aunque solamente está publicado en la página del SAT y no en el diario oficial de la Federación, derivado que está publicado en la página del SAT y derivado de que implica un beneficio para el contribuyente, aplicando la regla 1.8 de la miscelánea fiscal, se puede decir que efectivamente, como es un beneficio para el contribuyente, tiene una aplicación general y por lo tanto esta prórroga tiene fuerza legal. Existen ahorita muchos esfuerzos de varias cámaras industriales organizadas
que están empujando para una segunda prórroga. Seguramente lo van a escuchar. Hay esfuerzos muy fuertes para esta segunda prórroga. A la fecha todavía no se tiene nada cierto. A la fecha, las fechas de implementación son estas que se tienen aquí establecidas para el 1 de diciembre en prueba y 1 de enero en forma definitiva. La siguiente, por favor. Otro tema muy importante es que esta reforma se está manejando por vía de la miscelánea fiscal. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando es por vía de la miscelánea fiscal tenemos una flexibilidad muy intensa por parte de la autoridad, porque es una vía de reglamentar, que es por el vía del Ejecutivo, no está siendo por vía del Legislativo, y puede ir cambiando varias veces en el año, las veces que sean necesarias. Entonces, actualmente, el día de hoy, tenemos 2 modificaciones a la regulación miscelánea fiscal de 2021, que son las que se encuentran oficialmente publicadas en el Diario Oficial de la Federación, y hoy, de hecho, ya está modificada esta parte. Hoy estamos ya en la 6ª versión anticipada de la que será la tercera resolución de modificaciones a la miscelánea fiscal 2021. Entonces, imagínense, ya llevamos 2 ya oficialmente publicadas y vienen 6 anticipadas de cómo va a verse esa tercera modificación y que todos estamos esperando con prontitud, que esperamos que ojalá y se publique por ahí de antes de que termine este mes, pero todavía con cierta incertidumbre hasta cuándo vendrá esta tercera versión que deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación. Por lo tanto, es importante decir que todos estos meses se ha estado modificando, adecuando, precisando, en muchos casos contradiciendo, pero recientemente ya no tanto, la regulación alrededor de estos nuevos documentos. Y va a ser muy importante que, por favor, continúen ustedes muy informados, porque es muy fácil que además de las modificaciones que pueda sufrir esta reglamentación previo a la implementación, posterior a la implementación todavía pueda continuar habiendo precisiones y modificaciones que seguramente se van a seguir dando buena parte del año entrante. Entonces hay que estar muy a las vivas con estos cambios, estar muy informados y por supuesto por vía de CEMEX pues tendrán siempre la información disponible y al día, pero tienen que continuar ustedes informándose al respecto, porque puede ser que cambie. Entonces, vámonos a la siguiente, Delia, por favor. Entonces, ahora sí, ¿cómo es que aplica toda esta situación? ¿Ok? Y esto es lo que tenemos que ir analizando y lo vamos a analizar meramente en las operaciones que consideramos que les aplican a ustedes como audiencia, aunque si existiera alguna pregunta más específica de alguno de los otros modos de transporte o de alguna de las otras modalidades, no duden en preguntarlo en la sesión de preguntas y respuestas o posteriormente y veremos cómo les podemos ir contestando sus preguntas, pero nos vamos a enfocar en contestarles qué es lo que ustedes tienen que hacer desde el punto de vista de cuando van ustedes a mover sus propios activos, cuando ustedes van a mover la carga con sus unidades, propiedad de su empresa, y van a mover sus activos, entonces están operando como transporte privado, o cuando ustedes van a contratar a un transportista para que mueva sus productos, o incluso a un intermediario que puede ser que mueva sus productos a través de transportistas. Entonces, por ahí va a ser el enfoque de lo que vamos a analizar y de qué tienen que hacer cada una de las partes que están involucradas en esta cadena. Entonces, así, el siguiente, por favor. Vamos a empezar considerando el transporte privado. En el transporte privado, volvemos al tema, es nosotros movemos nuestros propios activos con unidades que son nuestras, propiedad de nuestra empresa o sobre la cual tenemos legal posesión, las podemos estar rentando también y estamos moviendo nuestras propias mercancías, no las mercancías de terceros. Entonces, en este caso, cuando vamos a hacer el servicio en vías de jurisdicción federal, es muy importante, tenemos que emitir un CFDI de traslado. Ahí esa es una de las figuras. Y adicionalmente un complemento carta-aporte. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues en el complemento carta-aporte vamos a tener que ingresar los datos de la carga que vamos a mover y lo vamos a ingresar con toda la información sobre cantidades, sobre pesos, dimensiones, este tipo de cuestiones,
Pero adicional a eso, tenemos que ingresar los códigos de cada producto, de cada materia prima, de cada bien que vamos a estar moviendo, códigos que se van a publicar por el SAT y que es como si le pusiéramos una clave arancelaria, como si estuviéramos identificando cada tipo de producto con un numerito. Y ese código lo tenemos que ingresar debidamente en los documentos que tenemos que emitir como empresa de transporte privado. Y adicional al complemento carta aporte, donde vamos a tener que incluir, información sobre la unidad con la que voy a transportar, el operador que va a estar moviendo la unidad, la caja o el tráiler o el container que va a estar moviendo la unidad. Toda esta información va en el complemento carta aporte, origen, destino, todo este tipo de cuestiones. Y tengo que emitir un CFDI de traslado. Ese CFDI de traslado como transporte privado lo emito a efecto de documentar electrónicamente esta transacción, porque yo solito no me puedo cobrar, si no me cobraría con un CFDI de ingreso. Ese viene después, para el transportista. Para nosotros que somos transporte privado, con el CFDI de traslado vamos a tener suficiente. Es importante mencionar que los servicios locales, esos servicios que no tocan vías de jurisdicción federal, van a poder ejecutarse con un CFDI de traslado sin el complemento carta aporte, ¿ok? Pero sí tenemos que incluir en dicho CFDI las claves o números de identificación de la carga. Entonces, ¿cuál es la distinción que tenemos que tener aquí en mente? Es, si yo estoy haciendo distribución local, si yo estoy en vías de jurisdicción estatal, entonces yo me muevo con CFDI de traslado sin complemento. Si estoy en una vía de jurisdicción federal, que son claramente marcadas por la SCT, pero estas vías de jurisdicción federal, para que más o menos sepamos, son aquellas que conectan dos países, aquellas que conectan dos estados. Este tipo de vías son las que tenemos que considerar como federales. Y entonces tendría yo que emitir el complemento carta aporte. Muy importante decir que el CFDI de traslado, como lo pueden ver aquí, va a tener, obviamente, porque no lo estoy cobrando, estoy documentando el movimiento para efecto de verificar la legal estancia de los productos y la legal posesión, va a valor cero. Incluimos nuestro RFC, el RFC nuestro, porque estamos moviendo para nuestros efectos, y las claves del producto que tenemos que considerar. ¿Ok? Esto es la foto que tenemos que considerar si somos transporte privado. Así, en muy resumidas cuentas, esto es lo que tenemos que verificar. Importante, por supuesto, para el complemento carta aporte, que hay que atender a un instructivo de llenado que se tiene publicado en las páginas del SAT. En ese instructivo de llenado nos van a decir exactamente cuáles son aquellos rubros que se tienen que incluir que son voluntarios, aquellos rubros que son obligatorios y toda la información que se tiene que estar incluyendo para emitir estos documentos. A la siguiente, por favor. Bueno, y de ahí pasamos a cuando yo soy un embarcador y yo voy ya sea a contratar a un transportista o voy a contratar a un intermediario. En este momento, ¿qué tengo yo que hacer? Primero que nada, yo como contratante de la carga tengo la obligación de entregarle al transportista o al intermediario la información que es relativa a la carga. Yo les tengo que decir toda la información que yo tengo que meter correspondiente a la carga, yo se las tengo que proporcionar, porque es información mía. Y se las tengo que mandar ya a la carga codificada, de acuerdo con los códigos del SAT y demás. Muy importante que esta obligación como contratante de servicios de transporte se encuentra establecida en las reglas. Y adicional, como contratante de servicios de transporte, si yo contrato los servicios de transportista directamente, no al intermediario, soy el que contrata los transportes directamente, yo soy solidariamente responsable de que el transportista emita su CFDI de ingreso y su complemento carta aporte. Y no nada más de que lo emita, sino de que la información que ahí se contenga sea precisa, exacta y de acuerdo a la información de la carga, de la unidad, del operador, de todo en general, origen, destino y demás. Entonces, tengo una obligación de solidaridad cuando yo contrato directamente al transportista. No así cuando contrato a un intermediario, porque el intermediario se convierte en el contratante. ¿Ok? Cuando yo contrato con un intermediario, el intermediario no está obligado, de acuerdo al contenido actual de las reglas y de las anticipadas, que todavía también están allí, no está obligado a emitir ningún tipo de documentos.
Existe por ahí una duda de si el intermediario tiene que emitir un CFDI de traslado. No es el caso, derivado de la redacción actual de las reglas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues yo me boteo con mi transportista y el transportista, yo le voy a dar la información de la carga y yo me tengo que asegurar que el transportista tiene los medios, tiene la tecnología, entiende la reforma, sabe de los riesgos que implican el no incluir la información adecuada y sabe del daño que me puede ocasionar, y yo tengo que saber también del daño que yo me puedo ocasionar solito si le mando la información incorrecta. Si yo le mando la información incorrecta sobre la carga, si le mando los códigos mal, si le mando las cantidades mal, si le mando el tipo de producto mal. Entonces, muy importante que sepamos y que podamos manejar este tipo de información con precisión y que se le vaya a presentar apropiadamente al transportista. ¿Ok? Importante también, como lo decíamos hace un momento, que el complemento carta-aporte, por regla general, se tiene que emitir, pero cuando estemos en una carretera, una vía de comunicación de jurisdicción local, sin tocar ningún porcentaje de trayecto federal, entonces podemos estar tranquilos de que el transportista solamente nos dé un CFDI de ingreso que deberá contener la información de la carga, deberá contener los códigos de la carga. Lo que no vamos a necesitar va a ser el complemento carta-aporte si va exclusivamente por vías de jurisdicción local. Muy importante, no hay un porcentaje, no es un 80-20, no es un 90-10, es un 100% que se tiene que usar de vías de jurisdicción local para que pueda ser emitido los documentos sin complemento carta-aporte. ¿Ok? Un tema muy importante y que viene a cambiar mucho la parte operativa del servicio de transporte es que el CFDI de ingreso y el complemento carta-aporte se tiene que emitir al inicio de la prestación del servicio de transporte. El operador debe de llevar, el chofer de la unidad, debe de llevar consigo los dos documentos, el CFDI de ingreso y el complemento carta-aporte, ya sea en vía impresa o lo debe de llevar en vía electrónica en algún celular o tablet que sea fácilmente accesible para que lo pueda demostrar en caso de alguna inspección por parte de autoridad. Importantísimo que esto se hace al principio. Entonces, el transportista nos está facturando, nos está emitiendo un CFDI de ingreso, entonces nos está facturando el transporte al arranque, antes de prestar el servicio. Entonces, hay varias reglas sobre qué es lo que pasa si hay una unidad que se descompone y que de repente tenemos que cambiar de unidad, se cancela el servicio por alguna razón. Hay varias reglas que dicen que pues, se tendrá que cancelar el CFDI de ingreso, emitir uno nuevo, todo eso está contemplado y de una manera más sencilla lo podrán encontrar en un documento de preguntas frecuentes que se encuentra publicado en la página del SAT, donde ahí también hay un poco de narrativa sobre qué es lo que ocurre en estos casos. Pero lo que ahora va a pasar es que nos tienen que cobrar por cada servicio de transporte que nos den. Entonces, muy, muy cambiante la manera en la que esto va a operar, porque por cada movimiento tienen que sacar un CFDI de ingreso y un complemento carta-aporte. Entonces, cuando tengamos, por ejemplo, servicios de transporte dedicados, donde tenemos algunas unidades dedicadas a nuestro servicio y les pagamos de manera mensual el uso de esos transportes, pero realmente estamos pagando un servicio de transporte, ahora vamos a tener que pulverizar ese cargo y hacerlo por cada uno de los movimientos. Algunos movimientos que tenemos también los transportistas acostumbraron a cobrar una ida y vuelta en una sola transacción, pues ahora ya no va a poder ser, va a tener que ser un CFDI de ida, un CFDI de regreso. La cuestión aquí es que también los servicios de transporte no solamente, por real, no incluyen solamente o necesariamente exclusivamente el servicio de transporte, hay veces que también incluyen otros servicios de valor agregado o algunos otros cargos como pueden ser retrasos o demoras. Y ahí también habrá que verificar que el transportista, ya sea que nos emita un CFDI adicional por esos servicios de valor agregado o que nos emita alguna nota de crédito o alguna nota de débito según opere para efectos de complementar el cargo que se haya manejado a través del CFDI de ingreso. Cambia mucho esa perspectiva, pero evidentemente la razón de ser de esta circunstancia es que se debe de, durante el trayecto, poder evidenciar la legal estancia y la legal posesión de la carga, y sin estos documentos al momento del trayecto, pues no sería posible hacerlo. Entonces, vamos a la siguiente, por favor. Aquí, y van a recibir ustedes copia de esta presentación.
Aquí estos dos documentos van a poder ustedes encontrarlos en la página del SAT también. Tenemos aquí un ejemplo de CFDI con complemento carta aporte. Aquí, pues, prácticamente, como podrán ver, va a ser una información que se va a estar incluyendo a vía de un sello digital. Es una factura normalita, este es el CFDI. Y en el tema del complemento carta aporte, pues, ¿qué tenemos que poner? Pues tenemos que poner quién es el emisor del complemento, quién va a ser el receptor de la carga, cuáles son los conceptos, los impuestos, y en la carta aporte ubicaciones, ¿no? ¿Dónde está el origen, el destino? Puede haber varios, en ciertos transportes que se denominan lecheros, ¿no? Pueden haber varios puntos de origen, uno solo de destino, o va un punto de origen, varios de destino. ¿Cuáles son las mercancías que se van a estar moviendo? ¿Por qué vía de transporte, ¿no? ¿Cuál es la figura de transporte? Es un operador de transporte, estamos hablando de un propietario, estamos arrendando las unidades. Entonces, todas estas consideraciones son las que van a estar en el complemento carta aporte, en consideración de todos los rubros que puede contener un complemento carta aporte. Estamos hablando que en ciertos casos, dependiendo del movimiento, podrían haber 150, 170 rubros que se tienen que llenar, algunos obligatorios y algunos voluntarios, pero consideren ustedes que no va a ser una tarea sencilla. ¿Qué es lo que ocurre? Que como estos tienen que hacer con precisión, exactitud y velocidad, pues definitivamente tenemos que tener una solución tecnológica que ampare esta situación. Entonces, es muy importante que ustedes platiquen con sus proveedores de servicio para verificar que efectivamente tengan ellos la factibilidad, no solamente el conocimiento, sino la factibilidad de poder tener soluciones para que esto se pueda llevar a cabo en la práctica, en el día a día, y que se hagan pruebas, para eso es el periodo de diciembre, que se hagan pruebas de la factibilidad de poder emitir estos documentos apropiadamente. Y si lo vamos a hacer nosotros como transportista privado, lo mismo, tener los sistemas adecuados para no estar retrasando cada uno de los movimientos. Como transportista privado, nuestro chofer tiene que llevar estos documentos, el CFDI de traslado y el complemento carta aporte mientras van en carreteras. Entonces, es muy importante que sepamos que tenemos que tener una solución implementada, no es una solución sencilla, y que tenemos que tener la factibilidad de no afectar nuestras operaciones con estos nuevos requerimientos fiscales. A la siguiente, por favor. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Pues muy sencillo, porque si no, pues hay consecuencias. Entonces, vamos a ver cuáles son las consecuencias que nos aplican en dado caso de que exista un cumplimiento. Entonces, la primera, la más rápida, la de más fácil comprobación, es como hoy en día, si yo no tengo los documentos fiscales adecuados para comprobar un servicio prestado o un producto vendido, yo no voy a poder deducir estos servicios que yo pagué o estos productos que yo compré. Si yo no tengo mi documentación fiscal comprobatoria, yo no voy a poder efectuar esa deducibilidad. Lo mismo pasa aquí. Nada más que el CFDI ahora, para este tipo de servicios, pues va a tener que tener otros rubros adicionales y va a tener que estar acompañado de complemento carta aporte. Si no están estos documentos con sus requisitos esenciales o si no han sido emitidos, los servicios de transporte que ustedes paguen no podrán ser deducibles. Y como esta documentación se refiere a comprobantes fiscales digitales, pues es una cuestión que la autoridad sabrá de inmediato y que tendremos seguramente una implicación inmediata y bastante certera. La siguiente, por favor. Otra implicación que podemos llegar a tener, pues son ya en carreteras, ¿no? O sea, bueno, ya en el momento de estarse prestando el servicio. Entonces, en este caso, si llegamos a tener alguna unidad de transporte que es detenida para verificación de su documentación fiscal, CFDI de ingreso y CFDI de traslado en caso de transporte privado y complemento carta aporte, de no tener los documentos, pues vamos a estar incurriendo en multas ya establecidas previamente del Código Fiscal de la Federación, que van a estar en estas cantidades aproximadamente por evento, con posibilidad incluso de clausurar las operaciones o suspender las operaciones del contribuyente que no lleve los documentos apropiados. Podemos ser nosotros si no llevamos documentos en transporte privado. Entonces, aquí esta situación, ¿qué es lo que pasa? Que la autoridad fiscal va a coadyuvar con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con la Guardia Nacional, para que sobre el camino se hagan este tipo de inspecciones. Hoy por hoy ya existen varios puntos de inspección,
puntos de inspección de pesos y dimensiones, puntos de inspección de emisiones, puntos de inspección de seguridad, y va a haber puntos de inspección específicos para este tipo de verificación, pero también los ya existentes también podrán verificar la existencia de estos documentos, como hoy en día verifican los documentos actuales. Entonces, ya los existentes puntos de inspección y otros adicionales más, por supuesto, las detenciones que llegue a efectuar la Guardia Nacional en el camino, van a ser los momentos en los que vamos a tener riesgo de llegar a una multa o una sanción. La siguiente, por favor. Y por último, pues bueno, pues si no coincide la información, si de repente me checan mi documentación y dice que yo llevo tenedores y llevo cuchillos, pues aquí la cuestión es que me van a confiscar. Me van a detener la carga, me van a detener al operador, me van a detener la unidad y pues empieza toda una serie de galimatías para tratar de resolver esta situación y poder liberar a la carga, a la unidad y al operador. Además de que existe una posibilidad de que pudiera haber alguna sanción penal porque se pudiera suponer un contrabando o algún transporte ilegal. Entonces, como verán, las consecuencias pues, son importantes y hay que tener en mucha consideración todo esto. La siguiente, por favor. Entonces, ahora, pues con todo esto, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Y la cuestión es la siguiente. La cuestión es... pues bueno, lo más importante es empezar ya. O sea, como lo decíamos hace ratito, tenemos muy poco tiempo para la implementación. Hubo una relajación un poco del sector cuando hubo un movimiento de la fecha de implementación del 30 de septiembre al 1 de enero, como que sentimos que nos habían dado un poquito de respiro al momento de esta modificación, pero pues otra vez no hay plazo que no llegue. Estamos en noviembre, la implementación empieza el 1 de diciembre. Entonces, ya nos van a poder estar inspeccionando a partir del 1 de diciembre y nos van a estar causando la problemática en carretera si no tenemos los documentos listos. Y a partir del 1 de enero, ya no nada más la problemática, sino que aplican ya las penalizaciones por no tener los documentos en vigor. Entonces, el 1 de diciembre es nuestro periodo de prueba y el 1 de enero ya nos van a implementar sanciones. Consideremos que existe este esfuerzo, hoy por hoy muy fuerte, de tratar de obtener una segunda extensión. Se habla un poco del último día de marzo, pero al día de hoy todavía no podemos decir que sea certero, ¿no? Es importante que todas las áreas estén involucradas, que sepamos que aquí tenemos que tener una implementación tecnológica, pero que afecta a la operación, pero que tiene que ver con temas financieros, fiscales, y que al final de cuentas se trata de una regulación jurídica, donde tenemos además que capacitar personal, o sea, toda la gente tiene que estar informada si estamos llevando a cabo cualquier tipo de transporte en México. Y saber que pues, hay que estar constantemente viendo las actualizaciones, ¿no? La siguiente, por favor. Crítico, vamos a tratar de ver que efectivamente ya hoy en día hay que estar hablando con los proveedores. Ya tenemos que saber cómo está esta situación. Tenemos que tener la tranquilidad de que nuestro proveedor puede tener estos documentos en pie y que va a tener la posibilidad de entregarlos. Recordemos, dado los rubros obligatorios que incluyen instructivo de llenado, de CFDI, de complemento carta aporte, es bien importante considerar que los requisitos adicionales, como por ejemplo, que nuestro proveedor de transporte tenga los seguros que impone la ley, va a ser un rubro obligatorio para llenar un complemento carta aporte. Entonces, si nuestro proveedor no tiene seguros conforme a la ley, no va a poder continuar con un llenado y no va a poder prestar el servicio, o si lo presta, no lo vamos a poder deducir nosotros. O si vamos a estar nosotros prestando el servicio a través de transporte privado, misma situación, ¿ok? Entonces, bien importante que estemos al día con sus proveedores y que estén enterados y posibles de prestar el servicio. La siguiente, por favor. Importante, hay que ver los contratos. O sea, hay aquí obligaciones administrativas. Cuando la obligación es administrativa, la impone la autoridad. O sea, yo tengo la obligación de ser solidariamente responsable con mis transportistas por la emisión de todos estos documentos. Y no me voy a poder zafar si la autoridad me quiere jalar dentro de esa solidaridad, ya que yo tenga que responder por todas las consecuencias de no tener esos documentos emitidos y con información exacta y precisa. Pero lo que sí puedo hacer es tener un contrato donde yo le diga a mi transportista, oye, si yo te pasé la información bien, si yo te pasé la carga que fue
la adecuada, conforme a la información que yo te entregué y tú no la pusiste bien en los documentos, o si esto deriva de cualquier forma en un retraso de tu documentación que no le emitiste, que tu operador se fue sin ellos, lo que acabe siendo, pues tú me vas a sacar en paz y a salvo. O sea, de cierta manera tener cubierto el riesgo de lo que el transportista puede incurrir, incluso también si vamos a tener algún proveedor de servicios de tecnología o de software que nos van a estar entregando una solución en ese sentido. Vamos a tener que hablar con los proveedores de software y no aceptar los contratos de cajón que nos ponen enfrente y que no nos dejan modificar. Tenemos que decirles que tienen que estar respondiendo por la integridad de la información, la prontitud de la entrega de la información y después por la correcta y continua disponibilidad de la información, incluso posterior a haberse prestado el servicio. Entonces, también a los proveedores de software y de tecnología los tenemos que tener cortitos y con contratos muy bien administrados. La siguiente, por favor. Y por último, como les decía hace ratito, pues es muy importante que capacitemos a todas nuestras áreas. Aquí, al final de cuentas, esta reforma, que parecería ser una cuestión y una moserga que le aplica a los transportistas nada más, pues realmente nos toca a todas las personas que tenemos que ver algo con el transporte de carga en México. Tenemos que entenderlo desde el punto de vista financiero, porque estamos hablando de comprobantes fiscales. Tenemos que verlo desde el punto de vista operativo, porque nos va a afectar la operación, la correcta y pronta emisión de los documentos. Tenemos que verlo desde el punto de vista comercial, porque al final de cuentas el que pueda y tener la velocidad de implementación y que pueda continuar con esto, el total cumplimiento de ley lo puede ofrecer como una ventaja competitiva. Recursos humanos tienen que estar capacitando a los operadores para que puedan ellos enfrentar las inspecciones, que sepan qué es lo que tienen que hacer, qué tienen que discutir o a quién le tienen que avisar. Evidentemente es un tema jurídico y de cumplimiento normativo. Hay que hablar también, por ejemplo, con temas de compras o manejo de proveedores para que ellos puedan también tener los requisitos nuevos para el momento de contratar a los permisionarios. ¿Qué les tengo que pedir ahora? Ahora, ¿cómo voy yo a contratar a los transportistas? ¿Qué tienen que tener ellos disponible para que yo los pueda contratar? Y, por supuesto, tecnologías de la información con productos de software que puedan correctamente administrar el proceso que ahora se nos viene de toda esta emisión y administración de documentos e información. Entonces, con esto cerramos por ahorita la etapa de la presentación y pues entraríamos en preguntas y respuestas.